Bueno, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a ver otra herramienta que conviene tener. Es barata y bueno, no podemos decir que no porque puede sernos de bastante utilidad. ¿De acuerdo? Bien, pues se trata de una herramienta que algunos ya la conoceréis. Es para los flejes metálicos que se utilizan en los fuelles de palier, por ejemplo, fuelles de dirección, hay algunas tuberías de aire o tuberías de agua, ¿de acuerdo? En concreto me refiero a este tipo de fleje. ¿De acuerdo? Como podéis ver, pues es un fleje metálico de 8 milímetros de ancho. Esta herramienta soporta hasta 10 milímetros, ¿vale? Podríamos utilizarla con un fleje de hasta 10 milímetros de ancho, ¿vale? Como podéis ver, pues lo que tiene es una brida y luego tiene aquí un par de pestañas que son las que doblaremos para fijar el fleje una vez que lo hayamos instalado y lo hayamos apretado a conveniencia. ¿De acuerdo? Este no es más que otro tipo de fleje de sujeción. Hay varios tipos, como conocéis, ¿no? Y este es otro modelo de ellos. Con la particularidad de que este tipo puede ser reutilizable. ¿De acuerdo? Hay otros tipos de fleje, como ya os enseñé en otro vídeo, que son el de oreja, el de este tipo. ¿Veis? Que este es de un solo uso. Este, una vez que se pone, pues tenemos que romperlo para quitarlo. ¿De acuerdo? Pero este tipo de fleje, pues si lo usamos bien, podemos reutilizarlo. Hay que decir que lo podéis comprar por metros, porque esto se vende en rollo y el elemento de fijación son unidades sueltas. ¿De acuerdo? Entonces lo que haríamos es comprar un rollo, ¿vale? Que trae varios metros, y comprar la unidad de fijación suelta. Compraríamos varias, son muy económicas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo utilizaríamos para la conveniencia que tuviéramos nosotros, ¿no? A lo que necesitásemos, ¿de acuerdo? Este tipo de fleje es metálico, como estáis viendo. La ventaja es que, bueno, pues ofrece una fijación bastante buena, ¿vale? Una sujeción muy buena del fuelle que esté sujetando. Pero necesitamos este tipo de herramienta para poder montarlo correctamente. ¿De acuerdo? Hay quien lo monta con una tenaza, hay con un alicate, pero bueno, pues cuesta, ¿no? Si no se tiene esta herramienta, pues es bastante difícil el tensarlo bien, ¿no? Hay otro tipo de llaves para este fleje, ¿vale? Que es de otro tipo, es parecido a una tenaza. Ya a ver si lo encuentro y os lo muestro también, ¿de acuerdo? Pero en este caso vamos a mostrar este tipo, que es uno de los más económicos que hay. Y bueno, pues por el precio que tiene no podemos decir que no. Más que nada porque, como he dicho antes, este tipo de fleje es reutilizable. Entonces puede venirnos un vehículo con un problema de que necesitemos hacer algún tipo de revisión en una junta homocinética o en alguna por una pieza que tengamos que sustituir, por ejemplo, una barra de acoplamiento de una dirección, y en ese momento no tengamos un fleje o una abrazadera de la medida que necesitamos, y si trae una de este tipo, vale, pues podemos reutilizarla y saldríamos del apuro con total garantía de que va a quedar perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a mostraros cómo se utiliza para que veáis cómo se utiliza la herramienta esta y cómo funciona. Bueno, este tipo de fleje, como podéis ver, tiene varias vueltas, ¿vale? Se suelen dar 2 vueltas al fuelle que vayamos a sujetar. ¿Por qué? Pues 2 vueltas, pues para precisamente poderlo reutilizar en caso de que tengamos que revisar un elemento que esté protegiendo ese fuelle. Es decir, una vez que lo montemos, pues lo abriríamos,
haríamos la operación que tuviésemos que hacer, y a la hora de cerrar, como este extremo sería muy corto, pues quitaríamos una vuelta y el fleje seguiría funcionando perfectamente, ¿de acuerdo? Y con garantía de que va a fijar bien el fuelle que esté sujetando en ese momento, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a verlo un poco más claro ahora, a ver si los puedo mostrar. Vale, no he hecho ninguna prueba todavía con él, con ella está herramienta, entonces, y no sé cómo va a salir esto. Bueno, vamos a utilizar nuestra pobre lata que ya hemos utilizado anteriormente, la tenemos de conejillo de indias. Bueno, pues lo que vamos a hacer, montamos el fleje, lo ajustamos lo mejor posible. Como veo que me sobra, pues lo que hacemos es, voy a intentar si puedo dar una vuelta más, ¿de acuerdo? Este tipo de fleje debéis manejarlo con guantes, ¿eh? Porque son flejes de acero y bueno, pues tienen elementos cortantes, tienen filos cortantes. Bien, a ver si aquí lo podéis ver bien. He dado 2 vueltas, ¿vale? Lo aproximamos con la mano lo mejor que podamos. Y ahora lo que haremos, bueno, pues si os fijáis, la herramienta lo que tiene es, esto es un cortador de fleje y esto es un elemento para tirar del fleje metálico, como podéis ver, y enrollarlo. La herramienta tiene una ranura aquí en el extremo, que es por donde introducimos el fleje. No sé si podréis ver con claridad. El elemento de corte pues consiste en una media luna. Veis ahí cómo aparece la parte que es plana, ¿vale? Pues queda un hueco entre las dos bases y la herramienta, que es por donde entra el fleje, tal que así. A ver si puedo. ¿De acuerdo? Podéis verlo como ahora ya no podemos moverlo. ¿De acuerdo? Como podéis ver, tiene bastante amplitud. Como os he dicho, este fleje es de 8 milímetros, puede alcanzar hasta 10 milímetros. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es, en esta parte de la herramienta, que como podéis ver tiene una ranura, pues aquí introducimos el eje. Esta parte de la herramienta podemos extraerla y nos facilita un poco la labor de introducirla en la ranura. ¿Veis? Como podéis ver, ya está introducida en la ranura. ¿Qué haríamos ahora? Bueno, pues muy sencillo. Igual que hemos hecho antes, aproximamos la herramienta todo lo que podemos. Ahora giramos y lo que hace simplemente, como podéis ver, es enrollar el fleje, y lo que hace es tensar, como podéis ver, tensa, no sé si lo apreciáis, tensa el fleje, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hacemos es, una vez que está tenso, pues lo giramos 90 grados para que no se nos suelte. Y ahora procedemos a cortarlo. ¿De acuerdo? Ya lo hemos cortado. Aquí podéis ver cómo ha cortado el fleje. No se nos ha aflojado porque
lo habíamos girado 90 grados para evitar que se afloje. Lo que hacemos es doblarlo, abrimos nuestra patilla un poquito más, ¿vale? Lo doblamos con la ayuda de un martillo, lo aplanamos un poco y lo que hacemos ahora es doblar las dos orejitas que tiene, con lo cual ya, pues bueno, nuestro fleje pues ha fijado ahí de por vida, ¿de acuerdo? Podéis verlo bien, ¿no? Ok. Bien, pues ya tenemos nuestro fleje aquí firmemente sujeto, que no se mueve. Vale. Lo que os comentaba antes de reutilizarlo. Bueno, otro detalle. Ahora tenemos el fleje aquí enrollado. Y bueno, pues ¿cómo lo sacamos? Tiramos hacia afuera y como podéis ver, sale solo. ¿De acuerdo? Bien. Espero que lo hayáis visto claro. ¿Qué ocurre ahora? Que bueno, pues vamos a suponer de que nuestro vehículo vuelve, tenemos que hacer una revisión, tenemos que desmontar el fleje y no tenemos flejes de recambio. Bueno, pues lo que hacemos es abrimos con un destornillador o un alicate de punta, pues abrimos las dos orejitas que tiene, con mucho cuidado y con guantes siempre, porque estos son filos cortantes, ¿vale? Podemos hacernos daño. Pues abrimos nuestro fleje, lo enderezamos, como podéis ver, y bien, pues lo desmontamos. ¿Habéis visto? Lo desmontamos. Y si ahora lo queremos montar, ¿qué problema tenemos? Pues que si ahora queremos reutilizarlo, pues tenemos el inconveniente de que, bueno, pues queda el extremo muy corto y no podremos utilizar nuestra herramienta. Pues lo que hacemos es quitamos una vuelta, seguimos teniendo aquí, en este caso yo puse 3, tengo 2 vueltas. Si hubiésemos puesto 2 vueltas nos quedaría una vuelta, lógicamente, pero la cosa es que podemos volver a utilizar nuestro fleje. ¿De acuerdo? Enderezamos un poco las orejitas para que podamos fijarlo bien de nuevo. ¿De acuerdo? Y el procedimiento es el mismo. ¿De acuerdo? Pues aproximamos el fleje, volvemos a utilizar nuestra herramienta, introducimos por la punta del extremo, bien, pasamos por el cortador. Esto está un poco rebelde porque está un poco abollado, pero bueno, como tenemos material de sobra podemos cortarlo. Es buen acero. O la tenaza no corta, una de dos. Bien. ¿Qué podemos hacer? Lo vamos a enderezar un poco aquí. A ver si ahora podemos. Bien, como iba diciendo, tensamos nuestro fleje de nuevo con 2 vueltas, como podéis ver. Podéis apreciar, tiene 2 vueltas de fleje aquí. ¿De acuerdo? Tenemos material de sobra para utilizar la herramienta. ¿De acuerdo? Lo traemos hacia un extremo y aprovechando de que este extremo podemos extraerlo, pasamos por el centro y bueno, igual que antes, tiramos del extremo del fleje, aproximamos la herramienta
Y ahora pues bueno, giramos y comenzamos a tensar. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos tenso. Y una vez que lo tenemos tenso, procedemos a cortarlo de nuevo. ¿Veis cómo corta? El extremo que nos sobra, pues tiramos hacia afuera y cae. ¿De acuerdo? Queda con esta forma. Y bueno, aquí he cometido yo un pequeño error. Es que no lo giré 90 grados, ¿vale? Habría que haberlo girado 90 grados para que no se nos aflojara. Lo machacamos un poquito y lo volvemos a fijar. Y hemos salvado la situación. Hemos conseguido hacer nuestro trabajo y hemos salvado, hemos podido reutilizar el desfleje y ha quedado perfectamente fijado. ¿De acuerdo? Y bueno, en este caso podríamos volver a utilizarlo otra vez porque nos queda una vuelta. ¿De acuerdo? Con una vuelta también quedan bien fijados. ¿De acuerdo? Pues nada, amigos, eso es todo por hoy. Ya os he dicho, este tipo de herramientas, bueno, pues conviene tenerla, pues porque son muy económicas, tienen un precio realmente barato y podéis encontrarla por internet, las tiendas de recambio, como son muy fáciles de encontrar. Esto lo montaba mucho el grupo Citroën antiguamente. Y bueno, pues es otra cosa más que tenemos que tener en nuestra caja de herramientas que no nos puede faltar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión, pues podéis hacerla en los comentarios. No dudéis en preguntar lo que queráis, que yo con gusto os responderé. Y nos vemos en el próximo vídeo. Pues nada, chao, chao.